tengo la intención de resolver dudas acerca de la materia, acerca de lo que hemos visto, acerca de el método de la rigidez y también definir la hora de la prueba del certamen 3, ¿ya? Certamen 3. Así que yo tenía pensado, voy a empezar a grabar, ya está grabando. Tenía pensado que el certamen 3 fuera lo más temprano posible del día lunes de la otra semana. Ya, no sé si eso a alguien le afecta, le complica, que me digan al tiro, ¿ya? Por favor. ¿Eso sería a las 8:30, profe? ¿Hasta qué hora más o menos? Sí, como de 8, podría ser hasta las 8 incluso, pero muy temprano. Así que como de las 8:30 hasta las 1:30 o 2 de la tarde, hasta lo que dure. Eh, por eso mi intención es que usted, mi idea no es complicarlo, si es que tienen otra evaluación, ¿ya? Entre medio, o si es que tienen que entregar algún trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Así que varios me han preguntado eso por interno, así que este es el momento de definirlo. Eh, entre los que estamos, porque los que no están no han estado en todo el semestre, así que no van a tener que adaptarse a lo que se delibere ahora entre nosotros. No sé, de 8 y media a 2 podría ser, de 8:30 a 2 de la tarde. Profe, ¿Sí? es que están diciendo, o sea, por el grupo, que el lunes hay una prueba recuperativa en la mañana de contabilidad. Ya, Sí, ya, podría ser en la tarde para ellos, como tienen la ya, evaluación. ya. ¿Y hasta qué hora dura esa prueba? Tenemos desde las 8:30 hasta las 10:30 dura la clase. Ya, entonces lo podríamos hacer desde las 2 de la tarde en adelante. Pregunten a través del chat, por favor, porque así tienen espacio como para despejar un poco la mente, almorzar y después meterse de lleno a lo que es el certamen. Y sería como desde las 2 de la tarde hasta las 8. Desde las 2 de la tarde hasta las 8. Sí, puede ser, de las 2 hasta las 7. Todavía no hago la prueba, no la realizo, entonces dependiendo del calibre de la prueba, es que vamos a definir la hora, pero yo creo que por lo bajo van a ser entre de 4 a 5 horas, ¿ya? De 4 a 5 horas. Entonces, queda definido de las 2 en adelante, para el día lunes. Ya, en esta evaluación va a entrar solo lo que es el método de la rigidez, ¿ya? Método de la rigidez para enrejados, vigas y marco, ¿ya? Es decir, 2, 4 y 6 grados de libertad, ¿ya? Y hay que basarse
a partir de lo que hemos visto en clase y lo que indica el libro Aslam Kasimali, ¿ya? He visto hasta el momento que el Hibeler tiene otra manera de resolver los ejercicios, que no es la misma que la que hemos visto en clase. Quizás pueden ocupar los mismos ejercicios, trabajar en ellos, pero ocupar la metodología del ASLAM. Proponen distintas metodologías, si bien en la misma materia. Lo que he podido ver es que, por ejemplo, en el Hibeler nos llenan la matriz QF, ¿ya? Que es la debido a los momentos de empotramiento perfecto. ¿Ya? No la llenan, y por ende la matriz PF tampoco la llenan, sino más bien lo trabajan como al final, una vez que ya obtienen todas las reacciones. ¿Ya? En cambio, lo que se propone en el ASLAM es que se incorporan toda la información que tiene el problema, las cargas nodales que hay en los nodos y las cargas que están debido a los empotramientos perfectos. Entonces, el consejo que les doy es que puedan de alguna manera guiarse por lo que dice el ASLAM. ¿Ya? Yo les dije que les iba a compartir, traté de hacer un resumen, ya muy breve, el cual se va a complementar de cierta manera con lo que dice el libro. Y yo también les voy a dar algunos indicios de qué ejercicio puede entrar o cuál no, de qué tipo de complejidad va a tener el certamen. Así que primero voy a hablarle un poco, hacer un breve repaso, por si lo que no quedó claro, ojalá quede claro ahora. Y después ustedes pueden realizar preguntas, dudas, consultas de lo que tengan, ¿ya? En general hoy día no hay una clase como preparada. O sea, lo que va a durar la clase va a ser el nivel de duda que ustedes puedan tener. Así que la idea es que, como ya queda poco, vayan afinando lo que es el estudio, ¿ya? También podemos hacer un repaso para aquellos que todavía no han aprendido a ocupar matrices en el Excel. También podemos hacer una pequeña ayuda en esa herramienta. Ya, el certamen, antes de partir con esto, el certamen 2 está en revisión. Ya también me han preguntado bastante por esto, y por lo que he podido ver, les fue bastante bien a la mayoría, ¿ya? Lo que me deja muy contento. Pero si veo el historial de la entrega, hubieron alumnos que se demoraron 4 horas y otros que se demoraron 6 horas, ¿ya? Entonces mi consejo es que puedan implementar lo que se puede implementar en Excel, lo implementen, ¿ya? Si se fijaron, muchos ya dominaban las herramientas, por lo tanto se demoraron menos en el certamen. Así que mi consejo es que puedan implementarla en Excel, las matrices K, la transformada y todo esto, lo pueden implementar en Excel y se van a demorar mucho menos tiempo que estar ingresando los datos a la calculadora y resolver sistemas de ecuaciones, ¿ya? Pero lo vamos a ir viendo más adelante, a medida que avance la clase. Es que cuando nosotros nos enfrentamos con cualquier tipo de problema de análisis estructural, ya sea por el método de rigidez, es que nosotros tenemos que partir por hacer un diagrama, ya un dibujo, el cual nos guíe con respecto a cuáles son las consideraciones que se hicieron, ya sea ejes locales, ejes globales, el número de nudos, el número de barras,
Eso es lo primordial, hacer este dibujo analítico. Seguramente en el certamen ese dibujo va a tener puntaje para que ustedes se autoimpongan que cuando empecemos con el problema tenemos que partir con ese dibujo, ya es lo primordial. Posteriormente tenemos que generar nuestros ejes de referencia, ¿ya? Y ojalá que todas las dimensiones que nosotros podamos tener en nuestros ejes de referencia sean todas positivas, ¿ya? Eso es lo ideal. Y tenemos que definir cuáles son los nodos de origen y el extremo de origen y el extremo final de cada una de las barras, ¿ya? Es decir, dónde empiezo a enumerar mis grados de libertad. Ya, creo que eso lo hemos repetido bastante y ojalá que quede claro. Y tenemos que tener en cuenta que cuando tenemos elementos inclinados, tenemos que hacer una matriz de transformación, la cual va a depender del ángulo θ, o bien a través de las coordenadas que pueda tener nuestra barrita. Ese es como el paso, la segunda derivada. Y posteriormente tenemos que definir los grados de libertad, ¿ya? Los grados de libertad dijimos que eran aquellos que pueden desplazarse o rotar libremente, ¿ya? Y en general eso pasa cuando tenemos nudos que no tienen ningún tipo de apoyo, ¿ya? Cuando tenemos empotramiento y rotaciones y uniones rotuladas, no se producen grados de libertad, sino que son más bien restricciones, ¿ya? Restricciones. Luego tenemos que llenar la matriz de rigidez del elemento individual, ¿ya? Cada barrita, cada elemento va a tener su propia matriz de rigidez, la cual nos va a ayudar para poder hacer la matriz S, ya más conocido como la matriz de ensamble, ¿ya? Esa matriz S junto con la matriz P, que la matriz P es la matriz de cargas. Esa matriz de cargas son las cargas externas que están aplicadas en el nudo donde se producen los grados de libertad. Y además tenemos un vector de fuerzas PF, ¿ya? PF. Ese vector de fuerzas PF es el debido al de los momentos de empotramiento perfecto en coordenadas locales, ¿ya? Y bueno, ahí un poquito más adelante habla de cuál es el diagrama de flujo, de cómo podemos proceder, ¿ya? Pero, como les dije yo, traté de hacer un breve resumen en cuanto al cálculo, ¿ya? Este se lo voy a subir ahora, terminando este intervalo. Es que después que hemos visto todo esto del modelo analítico y de todo eso, el primer pasito sería obtener la matriz QF, ¿ya? De cada una de las barras, y que es calcular en los momentos de empotramiento perfecto con esta tablita que ya la conocemos, dependiendo si tenemos cargas distribuidas, puntuales, ahí vamos a tener los momentos asociados, ¿ya? Y después nos podemos lanzar para obtener las matrices de transformación de cada uno de los elementos, ¿ya? Cuando tenemos dos graditos de libertad, podemos ocupar esta matriz T, ¿ya? En cambio, cuando tenemos 4 grados de libertad como una viga, ya hemos dicho que no es necesario ocupar una matriz de transformación. Y cuando hablamos de, por ejemplo, una viga, de frentón que sea una viga, o bien cuando tenemos un elemento horizontal en un marco, también no es necesario plantear una matriz de transformación, ¿ya? Y cuando tenemos 6 grados de libertad podemos ocupar esta matriz, ¿ya? Este es mi consejo, que ustedes previamente al certamen ya tengan implementadas estas matrices en Excel, ¿ya? Ese es mi consejo para que se pongan en todos los casos. Cuando tenemos elementos que están enrajados, tengamos esta matriz implementada en un Excel, y en otro Excel tengamos tengamos 6 grados de libertad, es decir, un marco,
tengamos ya implementada esta matriz T. Ya, este es un trabajo que ustedes ya pueden hacer previamente antes del certamen y obtener y rescatar puntaje a través de esas matrices. ¿Ya? Como les dije anteriormente, yo no voy a revisar Excel, ¿ya? No es necesario que me lo envíen. Tienen que adjuntar el pantallazo o bien la información que sale del Excel y copiarla al archivo condensado de información que ustedes me envíen, ¿ya? También vamos a tener que obtener la matriz K, como ya dijimos, la K pequeña. La matriz K la vamos a poner K chica. Y esa matriz K es en coordenadas locales del elemento, la cual está en unidades de kilos dividido centímetros, o kilómetro, o bien libras dividido pulgada, etcétera. Tenemos que tener claro cuáles son las unidades que tiene nuestra matriz K, ¿ya? Porque después de esa matriz K, recuerden que tenemos que multiplicarla por el vector de fuerzas P, o P menos PF. Entonces las unidades tienen que ser consistentes entre la matriz K y la matriz P y PF. Ya tienen que ser unidades consistentes. Luego está la matriz gigante, o sea, la matriz K chica, pero cuando ya tenemos 6 grados de libertad. Así que el consejo es que eso ya lo tengan implementado en Excel durante el fin de semana. Se pueden gastar un par de horas, ¿ya? Luego obtenemos el K grande, que es la matriz K en coordenadas globales, ¿ya? Y ese K lo van a obtener como la matriz transformada, transponiéndola, ¿ya? Eso por la matriz K chica por la matriz transformada. Y cuando tenemos 2 grados de libertad, esa expresión la podemos plantear como se ve ahí. Esta sería la matriz K grande. Cuando tenemos 4 grados de libertad como una viga, el K grande lo podemos dejar igual al K pequeño, son iguales. Y ya cuando tenemos 6 grados de libertad, es difícil expresar una matriz de este índole, simplemente hay que calcularlo, ¿ya? Luego tenemos que obtener la matriz de ensamble S, la matriz de rigidez S. Entonces, aquí hay dos maneras de obtener esa matriz S. ¿Ya? Yo hasta el momento les he enseñado que lo más sano es, de alguna manera, nosotros obtener esa matriz S a partir de posicionar en cada uno de los nudos cuáles son los vectores B y los vectores de fuerza, y hacer un equilibrio de fuerza en torno al nodo que tiene los grados de desplazamiento. Esa es una manera de hacerlo, ¿ya? Y si ustedes dominan eso, pueden dominar cualquier tipo de problema, ¿ya? Pero si se han dado cuenta, en el libro Aslam se van como por el camino más fácil, ¿ya? Dicen, simplemente cuando concentramos todos los grados de libertad en un solo nodo, y sabemos cuáles son en cada barra, cuáles son los grados de libertad que tenemos en cada barra que concurren al nodo que tiene los grados de libertad, simplemente es llegar y sumar respecto a la matriz de rigidez, ¿ya? Así que les voy a presentar. No sé si están viendo la pantalla. Ya. Una forma de obtener la matriz de ensamble es la que ya hemos visto hasta el cansancio, que es vincular, hacer la sumatoria de fuerza con respecto al punto que tiene los grados de libertad, ¿ya? Pero otra forma de hacerlo
es que cuando tenemos un elemento que ya lo conocemos y tenemos definido cuáles son los grados de libertad, 1, supongamos de eso, Profesor, ¿sí? en esa descomposición, ahí igual hay que hacer los grados de libertad. Sí, da lo mismo si hay, por ejemplo, un empotramiento en los extremos, igual se tienen que hacer. Sí, sí. El asunto es que con esto, por eso les digo, para allá voy, que el Aslan hace una especie de pillería, ¿ya? Una especie de pillería. Eh, eh, Déjame explicar un poquito esto y después nos vamos a lo otro, en que se acuerdan que una matriz K está compuesta por, en este caso es una matriz de 6 por 6, que tiene, en este caso, 6 componentes. ¿Ya? Y lo que hace, ya supongamos que en los empotramientos los tenemos en los bordes, ¿ya? Que es lo típico. Los empotramientos los tenemos en los bordes. Por lo tanto, ya sabemos que, por ejemplo, para la barra 1, los grados de libertad, 1, 2 y 3 no tiene grados de libertad, son restricciones. Y que en la barra 1 los grados de libertad los tenemos en 4, en los nodos, en 4, 5 y 6. Entonces, si queremos obtener la matriz K1, tenemos que llenarla según lo que ya hemos visto. Entonces, lo que me va a aportar para la matriz de ensamble solamente va a ser 4, 5 y 6. Por lo tanto, posiciono en 4 y 5 y 6 y saco toda esa información, ¿ya? De 4, 5 y 6. Luego, si quiero sacar el K2, lleno mi matriz, nuevamente 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y sabemos que los grados de libertad están en 1, 2 y 3. Ya, en 1, 2 y 3, acá. Por lo tanto, saco la información que solamente está en 1, 2 y 3 en las columnas y en 1, 2 y 3 que está en las filas. ¿Ya? Entonces, extraigo esa información. Y esa información después se suma. ¿Ya? Esa información después se suma en la matriz K, en este caso en la matriz S, no en la matriz K. Y esa matriz lo que va a hacer, de alguna manera, es que me va a sumar K44, el K44 es el que está acá. Acá tenemos el K66, 44 más K11, y así sucesivamente hasta llegar abajo, que va a ser el K66 más el K31, el K33. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos este tipo de problemas con dos barritas, solo dos barras y los extremos están empotrados, podemos solamente sumar, agarrar las componentes que tienen grados de libertad de cada una de las matrices K de las barritas y podemos sumar directamente. ¿Ya? Eso es solamente sabemos que ese resultado va a ser así, ¿ya? Va a ser el correcto. El problema se produce cuando ponemos restricciones
por ejemplo, si en el punto que se producen efectivamente los grados de libertad, el problema se produce cuando ya no es tan sencillo, cuando tenemos un elemento que está inclinado y, por ejemplo, puede estar así, ¿ya? Entonces, ahí no es tan sencillo, no es tan obvio. Entonces, en esos casos, lo más certero es que nosotros podamos descomponer cada una de nuestras barras y podamos deducir la matriz de rigidez a partir de lo que ya yo les he enseñado, que tenemos que colocar las coordenadas B1, B2, B3, B4, B5, B6 de cada una de las barras y después hacer el equilibrio de fuerzas en el nudo que tiene los grados de libertad. ¿Ya? Ese sería como, también podría ser una pregunta a prueba, ¿ya? De uno deducir la matriz de rigidez a partir de todo el desarrollo teórico, porque ahí ya no es tan obvio de decir, oye, ¿sabes qué? Sumemos el inferior derecho más el superior izquierdo de las matrices y se acabó, ¿ya? Ahora, el Aslan hace otra pillería para hacer el trabajo un poco más sencillo, es que al parecer, si ustedes se fijan, el Aslan no desglosa las barras, no desglosa las barras, pero si nos vamos nuevamente a este problema eh, que tiene los extremos fijos, ¿ya? Si agarramos la barrita, voy a mostrar los grados de libertad para que... Ya, el Aslan lo que hace, a mi juicio, es que es muy pillo, ¿ya? Es muy pillo. Por ejemplo, nombra 1, 2 y 3, o bien, más que nombrar 1, 2 y 3, dice estos son 0, estos son 0 y estos son 0. ¿Ya? Y después tenemos eh, efectivamente los grados de libertad, 1, 2 y 3. ¿Ya? Luego, cuando analizamos la barrita, al parecer el punto inicial que se da el Aslan es el del extremo derecho, ¿ya? Dice, esto es 0, eso también es 0 y el momento también es 0, ¿ya? Que esto es igual a 1, es igual a 2, o sea, es igual a 2 y esto es igual a 3. Luego, el que está conectado al punto que tiene grados de libertad, lo nombra como 1, 2 y 3. ¿Ya? Entonces, haciendo esto, el Aslan Kasimali lo que hace es siempre en las matrices de rigidez, es tomar la porción que está bajito, ¿ya? Porque todo lo demás lo nombra como 0, 1, 2 y 3. 0, 0, 0, 1, 2 y 3. ¿Ya? Esa es la manera en que el Aslan hace el llenado de las matrices y siempre saca la información que está en el extremo inferior derecho, ¿ya? Pero a mi juicio no es una manera correcta de hacerlo. Nosotros siempre tenemos que tener claro que todos los nodos están compuestos por 6 tipos de grados, ya sea restricciones o de desplazamiento, pero sí debemos saber que tenemos que nombrar los grados como yo se los he enseñado. 1, 2 y 3, 4, 5 y 6, ya para cada una de las barras. Y eso después nosotros los vamos descartando según las restricciones que tengan. ¿Ya? No sé si he tratado de traspasarles bien
lo que les acabo de decir. Bien, para pasar a otro punto. Eso en el punto 5, creo que, de este procedimiento. ¿Ya? Entonces, tenemos que tener claro que nos podemos simplificar la vida sumando solamente los grados de libertad de la matriz de rigidez de cada uno de los elementos, o bien tener claro cómo llegar a la deducción de los grados de la matriz de ensamble. ¿Ya? Que puede ser una pregunta de prueba, ¿cómo llegar a la matriz de ensamble a través de la deducción? ¿Ya? Luego que ya tenemos definida las matrices de rigidez y la matriz de ensamble de cada uno, en este caso las matrices K chicas y después las K grandes y después la matriz S de ensamble, tenemos que ser capaces de obtener el vector de fuerza externas puntuales, ¿ya? P. Y ese vector de fuerzas puntuales, cargas puntuales, es cuando tenemos una carga aplicada puntual en el nodo que tiene los grados de libertad. ¿Ya? Supongamos de ese dibujito que les acabo de hacer, que es un marco, ya sabemos que tenemos 3 grados de libertad en el nodo B. ¿Ya? Ese nodo B tiene 3 grados de libertad. Entonces, si queremos hacer el llenado de la matriz P, que es la matriz de cargas externas en el nodo que tiene los grados de libertad, partimos con X, Y, Z y definimos previamente X abajo, X e Y, para que todos los elementos sean positivos, las dimensiones. Por lo tanto, X va a ser igual a 1, Y va a ser igual a menos 1, y el momento va a ser igual a 0. ¿Ya? Esa es la matriz P. ¿Ya? Por otro lado, también tenemos una matriz PF. ¿Ya? Esa matriz PF va a ser aquella que nosotros vamos a llenar a través de los momentos de empotramiento perfecto. ¿Ya? Si tenemos una carga de este estilo, W, y tenemos todos los grados de libertad en B. B tiene 3 grados de libertad. C y A no tiene grados de libertad, simplemente tiene restricciones. Si nosotros queremos obtener la matriz PF en el nodo B, nosotros tenemos que obtener los momentos de empotramiento perfecto. ¿Ya? Esos momentos de empotramiento perfecto ya sabemos que son de este estilo cuando tenemos una carga Q. Y esa carga Q, ese momento va a ser igual a W por L al cuadrado dividido 12. ¿Ya? Entonces, los momentos los vamos a obtener con esto, y en este caso, las cargas verticales, los cortes, es fácil sacarlo porque B es igual a W por L dividido en 12. ¿Ya? Entonces, si nosotros, ese PF debido a las cargas de empotramiento perfecto en nuestro elemento, entonces nuestra viga
va a tener un momento en el extremo, que va a ser igual a W por L cuadrado de 12, y va a tener un B igual a W por L dividido en 2. ¿Ya? Por lo tanto, la matriz PF va a ser igual en X, en la dirección X, y momento. ¿Ya? X va a ser 0, y va a ser igual a W por L dividido en 2, y M va a ser igual a W por L cuadrado dividido en 12. ¿Ya? Entonces, tenemos que tener claro cómo obtener esa matriz PF. ¿Ya? Y tanto P como PF van a estar asociados a los puntos donde tengamos grados de libertad. ¿Ya? A los puntos donde tengamos estos grados de libertad. No sé si hay dudas, consultas respecto a la guía, respecto a algún ejercicio de un libro. Profesor, ¿Sí? ¿y en el caso de que la carga estuviera inclinada, sería igual? Sí, cuando tenemos la carga inclinada, tenemos que obtener hacer esta descomposición para obtener la matriz PF. ¿Ya? Y creo que en la guía hay un ejercicio de ese estilo, y se pueden ayudar de un ejercicio que está en el McCormack. ¿Ya? McCormack a ver, déjenme ayudarlos un poco. McCormack en el capítulo 21 o 22, por ahí hay un ejercicio muy parecido al de la guía, ya para que se ayuden. Sí, hay que hacer exactamente lo mismo, ¿ya? Exactamente lo mismo, hay que obtener los momentos de empotramiento perfecto, obtener la matriz PF, donde se producen los grados de libertad, ¿ya? Por ejemplo, si bien la guía, en este caso, fue hecha muy a la rápida, los ejercicios son bastante buenos, pero, por ejemplo, mi recomendación es que nos podamos guiar por el ASLAM. Por ejemplo, en el Hibbeler también creo que hay como 2 ejemplos, pero como les dije, el Hibbeler resuelve las cosas de otra manera y creo que se prestan más para confusión. Entonces, por ejemplo, del ASLAM, un buen ejercicio es el de la figura 17.2, ¿ya? Que llegan tres barritas a un solo nodo. Este está más sencillo, pero por ejemplo, si yo les planteo un ejercicio de este estilo, que no tiene ejes de referencia, y si no tiene barras, ustedes debiesen de alguna manera obtener esta información. Como les dije, el 17.2 es un muy buen ejercicio. El 17.7 también es un excelente ejercicio. Y el 17.8 también. ¿Ya? Y si ustedes han indagado en este libro, el Hibbeler, como ya les he comentado, resuelve las cosas de otra manera. Si bien la materia es la misma, se echan al bolsillo varias cosas que Aslan Casimali enseña. ¿Ya? De hecho, mi recomendación, como ya les dije, si ustedes sacan las matrices K y las matrices transformadas y toda esa información que ya es básica, que ya la pueden implementar,
traten de implementarla a través de ejercicios resueltos del libro, ¿ya? Como para que ustedes sepan que sus matrices están bien implementadas, ¿ya? Esto es lo que les decía. El ASLAM, bueno, tiene otra nomenclatura. Si se fijan acá, el KQ corresponde al P, ¿ya? El KQ corresponde al P y no al PF que nosotros tenemos, ¿ya? El KQ son las cargas, estas cargas que están acá son debido al momento de empotramiento perfecto que se obtiene de esto, ¿ya? Si se fijan, esas 3 kilos pie generan un momento de 1200 kilos por pulgada y generan un corte de 30, ¿ya? De 30 de 30 kilos, ¿ya? Y después cuando hacen, bueno, el ensamble es lo mismo, exactamente lo mismo. Y bueno, acá el llenado es prácticamente como yo se lo he dicho, que solamente se toman los grados de libertad que son libres para sumar. Y si se fijan acá, esto no es del todo correcto, porque acá en esta parte de la ecuación deberíamos tener P, ¿ya? P es igual a S menos 1 por D más PF, ¿ya? Entonces, ese KQ que lo muestran anteriormente corresponde al P y no al PF. Entonces ahí hay como un error un poco confuso, ¿ya? Más consultas de su parte, muchachos. Profesor, ¿Sí? es que no entiendo, por ejemplo, ya tengo un ejercicio, siempre en todos los ejercicios tengo que calcular el K grande, o sea, la matriz K grande y la K chica. Exacto, en todos, en todos, en Y todos. por ejemplo, no, no sé, una viga horizontal simple, ahí no tendría, o sea, ahí estarían coordenadas globales y tendría que sacar la matriz con las coordenadas globales y después hacer la transformación a las puntuales para sacar el K chico. No, cuando tienes una viga solamente calcula el K chico. No necesitas calcular una matriz de transformación y pasarlo al K grande, ¿ya? Para una viga ese no es el caso. Cuando tienes un reticulado con barritas inclinadas, sí tienes que sacar K chico transformada y K grande, ¿ya? Por eso mi consejo es que puedan implementar esto para cada una de las enrejado, viga y elementos con 6 grados, ¿ya? Por ejemplo, no sé si están viendo mi pantalla, creo que no. Por ejemplo, yo aquí me hice un Excel. Antes de este Excel, o sea, antes de hoy día, yo desarrollaba todo en calculadora. Ya en este caso, para los ejercicios de ustedes, o bien para la prueba, porque la calculadora que tengo me lo permite, ¿ya? Pero algo sencillo que ustedes podrían hacer es que pueden implementar esto, que es muy sencillo, como les digo. Por ejemplo, lo que tenemos en el costado izquierdo, entre A y H, en una celda podemos ingresar el módulo de elasticidad, la inercia de la viga. Esto pensemos solamente en una barra número 1, ¿ya? Da lo mismo si está inclinada o no. Barra E1, o sea, barra 1, le ingresamos el E, la inercia, el área,
las longitudes LX y LY, ¿ya? Por ejemplo, si está inclinada, le colocamos las dimensiones en horizontal y en vertical. Por ejemplo, una viga de 300 de ancho y 400 de alto. Me va a dar una barra de largo 500 centímetros y un ángulo de 53, ¿ya? Entonces, dependiendo del módulo de elasticidad, supongamos el hormigón tiene un módulo de elasticidad de 200.000 kilocentímetros cuadrados, ¿ya? Y si tenemos una sección de hormigón de 20 por 30, ¿ya? 20 el ancho por 30, y eso lo tenemos que... la inercia de un cuadradito, ¿cuánto es la inercia de un cuadrado? B por h al cubo dividido 12, ¿cierto? Por 30 dividido en 12. Entonces tenemos la inercia de la sección 20 por 30 de nuestra viguita. ¿Ya? Entonces, si yo ya sé cuál es la matriz de rigidez, porque si mi elemento es de 6 por 6, ¿ya? Yo ya sé cuál es la matriz de rigidez K, ¿ya? De un elemento de 6 por 6 con 6 grados de libertad. Entonces, lo más sensato es que yo programe le ingrese las ecuaciones, todas las ecuacioncitas a este Excel, y ya voy a obtener la matriz K. ¿Ya? Por eso les digo que con esto se pueden ahorrar muchos pasos para el certamen y pueden obtener décimas prácticamente regaladas. La matriz de transformación, ya sabemos que depende de los cosenos de teta y de los senos de teta, ¿ya? Por ejemplo, para 6 grados de libertad va a tener esta forma. Por lo tanto, la matriz ya la tendría lista, ¿ya? Ya tendría esa información digerida. Luego, lamentablemente el Excel tiene algunas limitancias. Por ejemplo, si yo quiero transponer esa matriz, la matriz que tengo acá arribita, coloco transponer dos paréntesis y selecciono la matriz, ¿ya? Ahora, la particularidad de esto es que cuando yo transpongo la matriz de arriba, tengo que tener seleccionada en área, tengo que tener seleccionado la dimensión con la cual va a quedar finalmente mi matriz, ¿ya? Si la matriz transpuesta es de 6 por 6, o sea, la matriz transformada es de 6 por 6, la matriz transpuesta igual va a ser de 6 por 6. Entonces tengo que tener seleccionada el área con la cual se va a llenar la matriz, escribir la ecuación y después apretar Control Shift Enter. Entonces con eso se me llena la matriz con la información. Después, si quiero obtener la matriz K grande, ¿ya? La matriz K grande, que en definitiva es la que nos sirve, tenemos que multiplicar la transpuesta de la transformada por K y eso por la matriz transformada. Entonces, nuevamente, hay que hacer el mismo procedimiento, en este caso, multiplicar la transpuesta por K por T. Ya en este caso, yo multipliqué primero la transpuesta de la transformada por K, generé esta matriz que está acá, y después la multipliqué por la transformada, ¿ya? Entonces con eso saqué lo que es el K grande, ¿ya? Ahora, ojo y oreja, ¿ya? Si yo tengo una matriz, o sea, si tengo un elemento viga, un elemento horizontal, ¿ya? El K chico va a ser igual al K grande, ¿ya? Por lo tanto, no es necesario que hagamos todos estos pasos que ya acabamos de enumerar, ¿ya? Pero imagínense si tenemos una barra horizontal, ¿ya? Solamente tenemos longitud en X, ¿ya? 300 en X y en Y tenemos 0. El largo va a ser 0, el ángulo también va a ser 0, ¿ya? Entonces la matriz K chiquitita, si la queremos comparar con la K que es la transformada, o sea, la K grande, es exactamente
tiene exactamente los mismos módulos. ¿Ya? Mira, aquí voy a ocultar algunas celdas para que se puedan convencer. El primer término son iguales y analizamos el último término, también es igual. Entonces, independientemente si tenemos una viga o un elemento inclinado, es buen ejercicio que ustedes implementen todo y van a saber que el K grande va a ser igual al K chiquitito. ¿Ya? Entonces, si tenemos dos barritas, o podemos tener tres, en realidad el número de barras que el problema merite, ¿ya? Después ustedes pueden copiar esto hacia el lado simplemente. Todo esto que tenemos acá lo pueden replicar hacia el lado y van a tener procedimiento para otra barra más. Pero la gracia es que después ustedes tengan claridad en cuáles son los grados de libertad que tengan que sumar para sacar la matriz ensamblada. ¿Ya? La matriz ensamblada. Eso es vital. ¿Ya? Y nosotros también podemos sumar matrices. ¿Ya? Por ejemplo, acá yo sumé los grados 4, 5 y 6, que son los grados de libertad de esa barrita, y los 4, 5 y 6 de otra barra. ¿Ya? Sé que tengo que sumar 4, 5 y 6 porque son los que tienen libertades de rotación y traslación. ¿Ya? Entonces, si yo quiero sacar la matriz S, que es la suma de esas matrices, simplemente tengo que seleccionar el área en la cual yo sé que mi matriz va a terminar. ¿Ya? O sea, esa matriz va a ser de 3 por 3, ya lo tengo claro. Entonces, me posiciono en la matriz de 3 por 3, luego sumo ambas matrices y después nuevamente aprieto Control Shift y Enter y se va a llenar automáticamente mi matriz. ¿Ya? Y después ya se hace sencillo sacar la inversa. Para sacar la inversa nuevamente en la misma historia, tenemos que posicionarnos. Ya sabemos que para obtener una matriz inversa tiene que ser una matriz del tipo cuadrada. Ya eso lo aprendimos en el certamen 2. Tiene que ser una matriz del tipo cuadrada. Entonces, nos posicionamos en la matriz de 3 por 3 y colocamos mi inversa y vamos a obtener la matriz inversa de la matriz ensamblada. ¿Ya? Después podemos obtener la diferencia entre P menos PF y luego para obtener lo que es la matriz de desplazamiento solamente la multiplicación de S a la menos 1 por P menos PF. ¿Ya? Entonces ahí uno puede obtener los desplazamientos que necesita y después ya el trabajo se hace un poco más sencillo, donde tenemos que saber cuáles son los QF. ¿Ya? Los QF son los momentos de empotramiento perfecto en cada uno de los grados que tiene nuestra barrita. ¿Ya? Eso lo tenemos que tener bastante claro. Y de cierta manera, este procedimiento que les puse acá obedece un poco el diagrama de flujo que acabamos de ver, ¿ya? Donde tenemos que calcular P y PF para después obtener el desplazamiento en el nodo que posee los grados de libertad. Después tenemos que obtener el vector de desplazamientos globales de cada una de las barras, barra 1 y barra 2, y obtener la matriz de desplazamientos locales. ¿Ya? Después obtener la matriz de fuerzas locales de un elemento, Q, ¿ya? Y obtener la matriz de fuerzas en coordenadas globales del elemento con F es igual a la transpuesta de la transformada y por Q que se obtiene en el punto 10. ¿Ya? No sé si hay más consultas, más dudas. ¿Ya? Mi consejo es que puedan ustedes ensuciarse las manos con los ejercicios del libro, porque es la única manera de aterrizar lo que han aprendido. ¿Ya?
Profesor, ¿Sí? es que en el libro, en la página 721, es que, no sé, o sea, se me confunden las matrices. Por ejemplo, ya en un ejercicio, si tengo una viga, ahí coincidirían las coordenadas eh, locales con las globales, y ahí serían igual el K grande con el K chico. Sí, sí, pero ¿es 721 de acá arriba o de la numeración de Ah, la página? en esa matriz es, Esta matriz que está acá es la matriz de rigidez grande, K, que es igual a la transpuesta de la transpuesta de la transformada, por K chiquitito, por la transformada, pero esta es explícitamente de los enrejados, ¿ya? Esa que está ahí. ¿Ve? Si te fijas, dice elemento del tipo armadura. Y por eso yo en el resumen que le hice acá, les puse la K grande, o sea, el K acá grande, pero es para 2 grados de libertad, o sea, es para algo del tipo armadura. Ya cuando tenemos 4 grados de libertad como una viga, el K grande va a ser igual al K pequeñito. Ya, eso ya lo acabamos de ver en el Excel que le acabo de mostrar. Y cuando ya tenemos 6 grados de libertad, solamente tenemos que calcularlo en el Excel. No hay una manera de obtener una fórmula así más reducida para que ustedes lleguen y calculen. Eh, por eso hay que tratar de entender a través de los ejercicios, los ejemplos, cómo, cómo se hace la deducción para cada una. ¿Ya? Eh, por ejemplo, ahí está clarito, este lo vimos ya, está muy claro este ejercicio para que ustedes se puedan calcular un enrejado y después es exactamente lo mismo para todos los demás. Son los mismos pasos, se saca el K. Por ejemplo, acá al tiro ya pusieron el K grande, porque el K grande lo pueden deducir al tiro de esta ecuación que tenemos acá. Ya no es necesario pasar por transformada, transpuesta y toda esa cosa, porque ya saben que con esta matriz podemos llenar al tiro esto. ¿Te fijas? Y al tiro sacaron los K grandes. Y el vector de nodo, el vector de carga en los nodos, también aquí está muy clarito, muy explícito. Y después el P lo hacen igual al S por D, ¿ya? Y ahí obtenemos el vector de desplazamiento. Ese vector de desplazamientos globales tenemos que compararlo con el vector de desplazamientos locales, y aquí es donde tenemos que tener claro los V1, los V2, los V3, los V4, que es lo que yo le hice un acompañamiento en este ejercicio, ¿se acuerdan? Donde les dije que el libro no hacía el desglose de cada una de las barritas. Entonces, acá tenemos que tener claro que el V1, el V2 y el V3 y el V4 son los vectores de desplazamiento locales Estos son en coordenadas globales. V1, V2, V3 y V4 son en coordenadas locales del nodo 1, ¿ya? Del nodo 1, donde efectivamente para ese, por ejemplo, para el elemento 1, que tiene este ejercicio, elemento 1, los nodos iniciales van a ser 0 porque tienen el apoyo en X y en Y, los desplazamientos son 0, mientras que acá en el círculo 3 sí tenemos desplazamiento, ¿ya? Entonces, el desplazamiento horizontal va a ser de 1 y el desplazamiento vertical va a ser de 2, ¿ya? Eh, por lo tanto, cuando hacemos este V1 con respecto a la barra 1, el V1 y el V2 va a ser 0 por la restricción, mientras que el V3 y el V4 va a ser de 1 y de 2, ¿ya? Y esa es la manera de cómo deducir este tipo de cosas. Por eso es importante que ustedes sepan cómo desglosar, eh, cómo hacer el desglose de cada una de las barras respecto a sus coordenadas locales y su nomenclatura, ¿ya? Entonces, en ese aspecto, si ustedes repasan esto que está acá,
que es donde se hace la deducción, esta imagen ustedes la tienen que tener más que clara, ¿ya? Si ustedes tienen clara esta figura, la 17.10, y déjenme buscar. Sí, si ustedes tienen clara la 17.10 y esta en coordenadas locales, esta que está acá, si ustedes tienen claro esto, es que les va a ir súper bien en la prueba, ¿ya? Si tienen claro de cómo pasar de unas coordenadas a otras en la misma deducción, les va a ir muy bien. De hecho, como les dije, en esta deducción hacen la sumatoria de fuerza, ya con respecto al punto que tiene los grados de libertad. ¿Ya? En este caso, en ese nodo es donde están los grados de libertad y hacen la sumatoria de fuerza ahí. ¿Ya? Y ahí es donde mezclan acá las fuerzas de la barra que está abajo y la barra que está horizontal. ¿Ya? Entonces, hacen la sumatoria de fuerza y con esa sumatoria de fuerza que está acá, sabemos cuáles son los valores que tenemos que obtener. ¿Ya? Y con eso después sabemos que F está en función de la matriz de rigidez. ¿Ya? F va a ser igual al K grande por el vector de desplazamiento igual a FF, donde FF va a ser igual a la transformada por la matriz QF. ¿Ya? Pero por eso es bueno que ustedes dominen un poco esta deducción y ya lo pueden aplicar para cualquier tipo de ejercicio. No sé si hay más dudas, más consultas. Bueno, si no hay más consultas, lo dejamos hasta acá nomás, muchachos. Profe, Sí. o sea, la última consulta, disculpe la molestia. No, dime nomás, Benjamín. Dale. Es que, o sea, es que he estudiado, pero como que me cuesta aprenderme, me confundo entre matrices. Del libro me podría explicar, o sea, por ejemplo, tengo un ejercicio con barra inclinada, ahí significa que tendría las coordenadas puntuales y de eso tendría que sacar con el K, calcular el K grande y el K chico. Y, Exactamente. sí, y con qué matrices se hace todo eso en ese tipo de ejercicio. Es que, mira. Lo voy a repetir las veces que sea necesario para que se entienda. Así que no te preocupes, Benjamín. Siempre hay que ver qué es lo que nosotros necesitamos, ¿ya? Que el primer gran paso que ustedes tienen que hacer, lo que tienen que tener como presente, qué es lo que queremos hacer, ¿ya? Queremos obtener el desplazamiento. El desplazamiento de nuestro punto que tiene los grados de libertad y que tiene habilitado y tiene el permiso para desplazarse. Bueno, aquí no le voy a poner de 1, de 2, de 3 porque da para confusión, pero de hecho le podríamos poner de X, de Y y de Z, ¿ya? Por colocar algo. Porque, a ver,
Esto es solamente como ejemplo nomás, ¿ya? De momento. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos que saber que como ese punto que tiene grados de libertad que permite el desplazamiento en X, en Y, en Z, nosotros tenemos que el primer gran paso es obtener ese desplazamiento. ¿Ya? Por lo tanto, ese desplazamiento lo podemos obtener de esta matriz D, que va a ser igual a S1, S a la menos 1, por, ¿qué cosa? Por P menos PF, ¿ya? Por P menos PF. S lo vamos a obtener del ensamble de matrices K, pongámosle ya, K grande, del ensamble de matrices K grande de todas las barras. Ya. Dijimos que daba lo mismo si tenemos inclinación o no. Que el K grande, si tenemos inclinación o no, va a ser igual al K chico porque la matriz de transformación se va a encargar solita de que si tenemos ángulo cero o ángulo casi nulo, va a ser lo mismo. ¿Ya? Si te fijas, aunque en realidad no es así, cuando tenemos elemento inclinado, vamos a tener el K grande, que va a ser igual a la transpuesta de la transformada por K por T. Ya, para elementos horizontales, solo nos basta con K. ¿Ya? En este caso, horizontales y verticales debiese ser. ¿Ya? Solo nos basta con K. Entonces, el S se va a alimentar de todos los K. ¿Ya? K de la barra 1, del K de la barra 2, del K de la barra N. ¿Ya? El S se va a alimentar de todos esos K de cada una de las barras. ¿Ya? Entonces dijimos que el P era el vector de fuerza, eso lo vimos al principio, que van a estar actuando en las barras, o sea, donde se produzcan los grados de libertad. ¿Ya? Supongamos que en esta misma dibujito que hicimos acá arriba, tenemos una carga actuando, ¿ya? Una carga F inclinada. ¿Ya? Entonces tenemos el ángulo alfa y podemos sacar un F. Esa es una fuerza externa que puede ser cualquier cosa. Vamos a tener F por el coseno de alfa y vamos a tener una componente ni F por seno en alfa. Ya es una fuerza externa que va a ser cuantificable. Por lo tanto, sabemos que esa carga F va a afectar a X, Y el momento. Por lo tanto, la podemos llenar como F por coseno del ángulo, F por seno del ángulo. ¿Ya? Y el momento no tenemos y va a ser 0. El PF se va a llenar con los momentos de empotramiento perfecto que ya lo vimos previamente. Entonces, con esa información, nosotros podemos obtener el desplazamiento. ¿Ya? Ese desplazamiento nos va a dar los de X, de Y y la rotación de M que tenemos acá. ¿Ya? Y con ese D definido previa a través de esa ecuación sencilla, es que nosotros, si seguimos nuestro diagrama como de flujo que le hice en el documento que les voy a subir, después tenemos que sacar el vector B, ¿ya? El vector B que va a depender de la configuración que yo hice previamente en mi barra,
¿ya? Supongamos que en esta barra vamos a tener un B. El B, acuérdense que está en coordenadas. El B está en coordenadas globales. ¿Ya? Vamos a tener un B1, un B2, un B3, B1, B2 y un B3. ¿Ya? Por lo tanto, si acá tenemos los desplazamientos, tenemos el desplazamiento de X, de Y y tenemos de Z como momento, y sabemos que acá tenemos un empotramiento de cajón, ya vamos a ver al tiro que B1, B2 y B3 va a ser 0, ¿ya? Porque en el empotramiento no tenemos desplazamiento, ¿ya? Mientras que en el extremo que comparte, en el extremo que tenemos arriba, si se fijan ahí, nadie me corrigió, pero esto no es B1, B2 y B3, ¿ya? Eso debiese ser, ¿qué cosa? B4, B5 y B6, ¿ya? Sabemos que B4, que es el horizontal, va a ser igual a DX. También sabemos que B5, que es el horizontal, va a ser igual a DY. Y B6 va a ser igual a DZ. ¿Ya? Entonces, si llenamos nuestro vector B de nuestra barrita 1, ¿ya? Eso es el B de la barrita 1, simplemente. Tenemos que llenar con B1, B2, B3, B4, B5 y B6, ¿ya? Por lo tanto, el B va a ser igual a 0, 0, 0, de X, de Y y de Z, ¿ya? O de momento. ¿Ya? Esa sería la forma de obtener nuestra matriz de vector B, ¿ya? Luego, obtenida esa matriz de vector B, tenemos que obtener la matriz U, ¿ya? Que es lo mismo que B, pero en coordenadas locales. ¿Ya? En coordenadas locales. ¿Ya? Vamos a tener U1, U2, U3. Ya, ahí, por ejemplo, ahí tengo otro error, U2, U1. Siempre se parte con el horizontal. U4, U5 y U6. Ya, entonces tenemos que obtener los desplazamientos de coordenadas globales a coordenadas locales. ¿Ya? Y U va a ser igual a, en este caso, a la transformada por la matriz de coordenadas globales. Y después que se obtiene eso, podemos obtener la matriz de carga Q, ¿ya? Que va a ser igual al K chiquitito por U más QF, ¿ya? Donde QF también es la matriz de carga externa. Y finalmente, F va a ser igual a la transpuesta de la transformada por Q. ¿Ya? Entonces, tenemos que tener claro este diagrama para saber a qué es lo que queremos llegar. ¿Ya? Como les dije, cuando tenemos elementos inclinados, tenemos que sacar el K grande, ¿ya? En coordenadas globales. Mientras que tenemos elementos horizontales, podemos ocupar el K chiquitito, ¿ya? El K chiquitito. Ahora, esa sería como la forma en que ustedes debiesen desarrollar esto. Ah, entonces me tengo que ir fijando barra por barra. O sea, no necesariamente, por ejemplo, si la barra es una barra inclinada, el K se va a sacar igual que si en el mismo sistema hay una barra horizontal. Claro, sí.
tienes que tener presente que el ensamble S es la suma de las matrices de rigidez de cada una de las barras. Entonces, el K grande va a ser para las barras inclinadas y el K chiquitito para las barras horizontales, ¿ya? Ahora, para las barras verticales, déjenme- ¿se acuerdan que el coseno de teta, si tenemos una barra inclinada, lo que buscaba esto es que cuando sacamos la componente x e y de la matriz transformada, x coseno de teta va a ser igual a y partido por x, ¿ya? Y seno de teta, o sea, seno de alfa va a ser igual, corríjanme si estoy equivocado, ¿eh? El coseno, el coseno es el cateto adyacente, el coseno del cateto adyacente dividido la hipotenusa, ¿ya? A ver, creo que estoy un poquito mareado con esto, pero... Ah, ya. El coseno de teta lo pueden obtener como sale en la demostración, donde hace la resta entre el x lejano menos el x cercano dividido el L, ¿ya? Eso sale en la demostración del librito. Y lo mismo pasa con el seno, ¿ya? Ahora, el problema que pasa ahí es cuando el delta, en este caso delta i, es 0, ¿ya? Y el valor está abajo, ¿ya? Cuando ahí el valor se indetermina, ¿ya? Entonces, por eso hay que tener un poquito de cuidado con esto de los senos y los cosenos por la indeterminación, ¿ya? De la matriz transformada. ¿Ya? En este caso, como les dije, bueno, tenemos un x final y un x inicial, y vamos a tener un y final y un y inicial, ¿ya? Y coseno de teta es x final menos x inicial dividido L, ¿ya? Y el seno del alfa va a ser i final menos i inicial dividido L. ¿Ya? En este caso, bueno, ninguno de los dos se indetermina, pero si el crecimiento de nuestra... Supongamos que nuestra barra es solamente horizontal, ¿ya? El IF menos el I inicial va a ser 0 menos 0 dividido L, y esto va a dar 0, ¿ya? Y si solamente tiene crecimiento en X, vamos a tener solamente la componente en X, ¿ya?
Y viceversa. Si solamente tenemos crecimiento en y, el x va a ser, el coseno de alfa va a ser 0, ¿ya? Mientras que el seno de alfa va a tener un valor. Entonces, independientemente, si estamos hablando, si la barra está horizontal o vertical, y sacamos el K grande de esta barra que está horizontal y vertical, debiese ser igual a el K chiquitito. ¿Ya? Eso es lo que dije delante, donde dije que si quieren, para no complicarse la vida, entre K chiquitito y K grande, debiésemos, para no complicarnos, sacar el K grande de todas las barras, ¿ya? Aunque no es necesario, ¿ya? Para elementos horizontales y verticales, el K chico, pero sabemos que el K chico va a ser igual al K grande. Eso por hoy. Ojalá que el día de mañana lleguen con más dudas, con más consultas, y podamos conversar más acerca de la materia del certamen. ¿Ya? Gracias, profe. Sí, es que me estaba confundiendo porque pensaba que en un sistema todas las barras se calculaban de la misma forma marcada. No, Benjamín. Así que me imagino que todos los demás estarán súper bien, que nadie más preguntó. Así que nos vemos mañana. Ya, profe, gracias. Chao. Chao, profe. Chao.